Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga ricamente, profundamente y poderosamente. Hoy, mañana y siempre. Quisiera compartir con ustedes algo que ya he mencionado en otra grabación acerca de una de las creencias que tienen dentro de la organización Watchtower, o lo que se le conoce en todo el mundo como los Testigos de Jehová. Y es el tema acerca de que vamos a examinar si es que es bíblica la creencia de aniquilación. Padre, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, roca mía y redentor mío. Ábrenos el entendimiento, ábreme la mente. Padre, quítame y ponte tú y habla a aquellos que van a estar viendo esta grabación. Tócales el corazón, abre el entendimiento para que sepan, por medio de tu Espíritu Santo, que lo que yo estoy declarando, lo que yo estoy proclamando, lo que yo estoy anunciando aquí, no es lo que yo creo o lo que cree la iglesia evangélica, protestante o la iglesia pentecostal, sino que es lo que tú, Señor eterno, creador de los cielos y de la tierra, estableces en tu palabra. Eso te pido, glorioso Dios. Y nada más que eso, para que tú, eterno Señor, seas glorificado. Te lo pido todo para tu gloria y tu honra, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y si fallo en pedirte algo que nos va a beneficiar, tú no falles en concedérnoslo, porque te lo pido todo para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Hay una competencia por tu alma, por mi alma y por el alma de todos los que caminamos sobre la faz de la tierra. Esa competencia empieza en el huerto del Edén, cuando Satanás engañó a Adán y a Eva, nuestros padres terrenales. Una cosa entiendo de lo que dice la palabra de Dios, por decirlo así, de que lo único que es imposible para Dios es mentir, según lo que dice y establece en el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 18. Busque su Biblia, porque le voy a citar unos cuantos versos de la palabra de Dios para ver lo que la palabra de Dios, lo que la Biblia establece acerca de esa creencia que tienen dentro de la organización Watchtower, los Testigos de Jehová. El Señor Jesús, hablando acerca de Satanás, se refiere a él como un homicida y el padre de mentira, como dice Juan capítulo 8, verso 44, en una conversación que tenía Jesús, el Señor Jesús, con líderes religiosos de aquel tiempo. Querían matarlo, y el Señor Jesús les dice esto en el verso 44. Dice: vosotros, refiriéndose a los que estaban allí presentes, conversando, teniendo una discusión con él, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Lo quería matar, vuelvo y repito. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8, 44. Yo he tocado este tema en otra grabación que hice sobre la creencia que tienen los Testigos de Jehová acerca de lo que ellos llaman aniquilación. Y esa creencia, para ser así corto, que no es original. Escuchen y entienda claramente, no es original de los Testigos de Jehová, sino que el fundador de esa organización adoptó de los adventistas del séptimo día, ya que el fundador de esta organización, Russell, aparte de ser masón, estaba metido en la masonería, también era adventista. Simple y claramente, esa creencia dice
que cuando una persona muere, allí termina todo. Esa es la creencia, en una cápsula, por decirlo así, la creencia de aniquilación. Que cuando una persona parte de este mundo, cuando una persona fallece, ahí se termina todo. La persona deja de existir. Absolutamente, completamente, no hay más de esa persona. Ya no existe. Y la verdad es que esa creencia de aniquilación no solamente se aplica a los humanos, sino también a los ángeles, a los arcángeles, a toda criatura, vamos a decirlo así. Como ya hablé sobre la creencia, en otra grabación que hice, acerca de los 3 Migueles que tienen dentro de la organización, de esta organización del Watchtower, o de los Testigos de Jehová. Y quisiera compartir algo con ustedes de lo que dice la Biblia. Por favor, entienda claramente. Yo no le voy a decir esto es lo que enseña la iglesia protestante, ni la iglesia evangélica, ni lo que enseña la iglesia pentecostal. Voy a ser claro, voy a compartir lo que Dios dice en su palabra, la Biblia. Quisiera hacerlo, pensar, razonar y analizar esa creencia a la luz de lo que Dios establece en su palabra, la Biblia. Si usted lo quiere aceptar, gloria a Dios. Si usted lo quiere rechazar, ese es su derecho. Nada más y nada menos. Hay un verso. Busque su Biblia, como dije anteriormente, el dispositivo donde tenga la Biblia, y váyase al libro de Mateo, un Nuevo Testamento. En el capítulo 10, el verso 28. Se lo voy a leer tal y como dice contextualmente, como dice allí. Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esas no son mis palabras. Esas no son las palabras de la iglesia evangélica, de la iglesia protestante, de la iglesia pentecostal. No. Eso es lo que la palabra de Dios dice allí. Y vuelvo y lo repito. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esa escritura, en Mateo capítulo 10, verso 28, completamente destruye esa creencia de aniquilación. Y les digo por qué. Vuelvo y repito. Siéntese, piense, razone y analice correctamente lo que estamos leyendo, lo que estamos considerando. Lea el verso detenidamente, calmadamente, y medite lo que dice allí. Medite lo que dice allí. No debemos tener temor a los que pueden hacernos daño físicamente, porque lo peor que otro humano nos puede hacer, si es que Dios así lo permite, es quitarnos la vida, físicamente hablando. Físicamente hablando. El cuerpo puede morir, pero allí no termina todo. Allí no se termina todo. Vuelve y léalo 3, 4, 5, 6, una docena de veces. Como dije ya, allí no termina todo. Porque hay un alma que sigue viviendo, que está consciente. Lea Lucas capítulo 16 del verso 19 al 30, donde está la historia del rico y Lázaro. También hice una grabación acerca de esa porción. Búsquelo en mi canal de YouTube para que usted vea la explicación de los únicos 2 lugares donde vamos a ir a pasar la eternidad cuando partimos de este mundo hacia la eternidad.
al que verdaderamente debemos tener temor es a Dios, ya que Él puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esas no son mis palabras. Eso es lo que dice Mateo 10:28. Usted puede negar que el infierno existe, le pueden haber dicho dentro de la organización de los testigos de Jehová de que no hay castigo eterno, de que no hay infierno. La palabra de Dios, no yo, no la iglesia pentecostal, no la iglesia protestante, no la iglesia evangélica, la palabra de Dios nos dice que debemos de temer a aquel que puede destruir el cuerpo, el alma y el cuerpo en el infierno. Aparte de que esa sola escritura destruye completamente esa creencia de aniquilación, esa escritura en Mateo 10:28 también destruye la creencia de que no hay castigo eterno, que también los testigos de Jehová creen. Y por cierto, esa creencia de que no hay castigo eterno tampoco es original de los testigos de Jehová, ya que Russell, como dije anteriormente, era adventista del séptimo día, aparte de estar metido en la masonería, y esa es otra de las cosas que él adoptó de los adventistas del séptimo día y la implementó en su creencia cuando fundó lo que se llama el Watchtower, que después con el tiempo se vienen a llamar los testigos de Jehová. Les comparto otra escritura que se encuentra en el capítulo 2 del libro del Evangelio según San Juan, el verso 19, donde el Señor Jesús, hablando, dice estas palabras. Y respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esta porción, cuando usted tenga tiempo, vaya y léala. Esta porción es cuando el Señor Jesús está entrando en el templo y ve a los que estaban vendiendo palomas, ovejas y qué sé yo, y habían convertido el templo en un mercado. Y el templo era de conocerse como casa de oración. El Señor Jesús coge un látigo, vuelca las mesas de los cambistas, de los que estaban vendiendo allí todo eso, y alguien le pregunta que qué señales muestra él y por qué, por lo que estaba haciendo allí. Y él les dice a ellos, y respondió Jesús, Juan capítulo 2, verso 19, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Por favor, vuelvo y repito, siéntese, lea el verso calmadamente y medite en lo que dice allí. Sabemos y entendemos que el templo del que hablaba el Señor Jesús era su cuerpo. ¿Cómo yo sé eso? Porque cuando llegamos al verso 22, en el mismo capítulo, capítulo 2 de Juan, dice esto, Juan 2:22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, lo que les leí en Juan 2:19, cuando Jesús le respondió a aquel grupo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. El verso 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, cuando el Señor Jesús dice, destruí este templo, escuche, estamos hablando del templo físico, de su cuerpo. Sabemos que está hablando de su cuerpo y de su muerte, físicamente hablando. ¿Cómo es posible que si alguien muere, puede estar consciente? Porque escucha lo que dice, destruí este templo y en 3 días lo levantaré.
Sí, si la creencia y la enseñanza que tienen dentro de los testigos de Jehová, de la aniquilación, de que cuando uno muere, ahí termina todo, ahí se acaba todo, es verdad, el Señor Jesús no puede declarar estas palabras. Destruí este templo y en 3 días lo levantaré. No puede decir eso. Porque en el momento que Jesús muere, si es verdad la creencia y la enseñanza de aniquilación, Jesús deja de existir completamente, absolutamente y rotundamente. Él no puede decir, él no puede declarar esa palabra de que en 3 días él mismo se iba a levantar, él mismo se iba a resucitar. Para hacer eso hay que estar consciente. Piense lo que le estoy compartiendo. Piense si la creencia, vuelvo y repito, nunca por él no pudiera levantarse él mismo, ya que se murió. Allí terminó todo, según la creencia de aniquilación que tienen los testigos de Jehová. Por favor, entienda claramente. Aquí no está en duda de que el Señor Jesús haya muerto. Eso no es lo que estamos hablando aquí. Lo que verdaderamente está en duda es que cuando alguien muere, allí termina todo. Porque la palabra de Dios no apoya tal cosa. En la Biblia no hay apoyo para la creencia de aniquilación que tienen los testigos de Jehová. No hay. Y si estamos hablando solamente del Nuevo Testamento, desde Mateo al Apocalipsis, no hay un solo verso que diga tal cosa, de que cuando ya uno muere, ahí termina todo. Deja de existir la persona, o el ángel, o el arcángel, sea quien sea. No hay apoyo bíblico. Desde Mateo hasta el Apocalipsis, no hay un solo verso que diga, que declare, que enseñe, que establezca tal cosa. Al contrario, lo que la palabra de Dios dice, establece, enseña y declara es opuesto rotundamente, completamente y absolutamente en contra de esa creencia de que cuando alguien muere, físicamente ahí termina todo. Quisiera que vaya conmigo al libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versos 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 18 al 20. Se los leo para que usted escuche. Busque su dispositivo, busque su Biblia y léalo conmigo. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Eso no quiere decir de que Él resucitó espiritualmente solamente, en ningún momento, porque la Biblia también habla en contra de eso. La resurrección del Señor Jesús es corporal. Él mismo lo ha declarado, que un espíritu no tiene carne y hueso como Él tiene, como veían los discípulos cuando se les presentó. Les leo nuevamente. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En el cual también fue, el verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Escuche por favor, verso 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Léalo nuevamente, por favor. Primera de Pedro 3, capítulo 3, versos 18 al 20. Vuelvo y les pregunto,
Si la creencia de aniquilación es verdad, ¿cómo puede el Señor Jesús, mientras estaba muerto, escuche lo que le estoy diciendo, eso es lo que dice la porción en 1 de Pedro capítulo 3, versos 18 al 20. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede el Señor Jesús, mientras estaba muerto, predicarles a los espíritus encarcelados del tiempo de Noé? Mire, los que perecieron en el diluvio, allá en el tiempo de Noé, miles de años antes de que Jesús hubiera nacido. Por la desobediencia de ellos perecieron solamente 8 personas. En el arca que Dios le mandó a Noé a que construyera, él, su esposa, sus hijos, las nueras de él y qué sé yo, fueron salvos. 8 personas en total, aparte de los animales que estuvieron en aquella arca. ¿Cómo es posible que Jesús les predique, escuche, a espíritus encarcelados del tiempo de Noé, que habían muerto miles de años atrás? Si cuando uno muere, ahí termina todo. Piense, razone y analice lo que le estoy diciendo por lo que dice la palabra de Dios. No por lo que yo creo, no por lo que cree la iglesia evangélica, la iglesia protestante, la iglesia pentecostal, no. Por lo que la palabra de Dios dice, establece y proclama. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. ¿Cómo me puedo escapar yo de aquí? ¿Cómo puedo decir, no es que no es posible, que a lo mejor no? Dice claramente que le fue a predicar a espíritus encarcelados del tiempo de Noé. En el mismo libro, Primera de Pedro, si usted se va un poquito más adelante, al capítulo 4, versos 5 y 6, la palabra de Dios dice esto, escuche. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Vuelvo y les pregunto, si la creencia de aniquilación es verdad, ¿cómo se le puede predicar a los muertos? ¿Y cómo pueden ser juzgados los muertos? Si ya cuando mueren, según esa creencia, según esa enseñanza que tienen dentro de la organización de los testigos de Jehová, cuando uno muere, cuando uno parte de este mundo, ahí termina todo. ¿Cómo es posible que puedan ser juzgados muertos y vivos? Primera de Pedro, capítulo 4, versos 5 y 6. Estas no son mis palabras. Esto no es lo que enseña la iglesia protestante, evangélica ni pentecostal. Esto es lo que la palabra de Dios enseña y establece. Amigo, piensen en esto que les voy a decir. Y con esto ya voy a terminar. ¿Usted verdaderamente cree que el Señor Jesús vino, nació, creció y padeció todo lo que Él padeció y murió esa terrible muerte en la cruz para que usted y yo pongamos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en Él, en Cristo Jesús, en la obra que Él vino a hacer, para que cuando usted y yo partimos de este mundo, allí se termine todo? Piense en lo que le estoy diciendo, razone y analice lo que le estoy diciendo. ¿Usted verdaderamente cree que Jesús vino, nació, creció, padeció todo lo que Él padeció, incluyendo la muerte, la terrible muerte de la cruz, para que usted y yo pongamos nuestra fe en Él, para que cuando partimos de este mundo, cuando morimos, físicamente hablando, ahí termina todo? ¿Qué salvación puede ser esa? ¿Qué redención puede ser esa? La obra que el Señor Jesús vino a hacer, si creemos, si aceptamos lo que enseñan los testigos de Jehová, esa creencia de aniquilación, la obra que vino a hacer Jesús es en vano.
está nula, está caducada, no sirve para nada. Porque piensen esto, si lo que verdaderamente pasa cuando uno muere es que ahí termina todo, ¿para qué tuvo que venir Jesús? ¿Para qué tuvo que venir Jesús? Porque si la creencia de aniquilación es verdad, cuando partimos de este mundo y allí termina todo, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué tuvo que venir Jesús? Nacer, crecer, padecer, morir aquella terrible cruz, aquella terrible muerte en la cruz. Y usted pone su confianza en Él. Yo pongo mi confianza en Él. Y cuando usted muere y cuando yo muero, ahí termina todo. ¿Qué salvación puede ser esa? ¿Qué redención puede ser esa? Esa obra es en vano. El nacimiento del Hijo de Dios, el nacimiento de Jesús, es por gusto. Es en vano. La obra que Él vino a hacer es en vano. No sirve porque si todos estamos destinados a que cuando partimos de este mundo y morimos, ahí termina todo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué murió Jesús? ¿Para qué nació? ¿Para qué creció? ¿Para qué padeció? ¿Para qué murió Él? ¿Para qué? Pero le hacen creer esa competencia de la que hablé al comienzo, por mi alma, por la suya y la de todos los que caminamos sobre la faz de la tierra, empieza en el huerto del Edén y no ha terminado todavía. No ha terminado todavía. Mire, Juan capítulo 5, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, versos 39 y 40, dice esto: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Si escudriñamos lo que dice la palabra de Dios y aceptamos más que nada lo que dice la palabra de Dios, vamos a tener vida, vida eterna. Quizás partimos de este mundo, pero ahí no termina todo. Ahí no termina. Ahí no dejamos de existir. No dejamos de existir. Y sabe una cosa, miren, aquí en los Estados Unidos, en el gobierno federal, hay un grupo que se llama el Servicio Secreto. Esos son los que escoltan al presidente, los políticos, y cuando vienen mandatarios de otras naciones, ellos son los que son guardaespaldas. Pero ellos no solamente están encargados de ser escoltas y guardaespaldas de estas personas, sino que también están encargados aquí del Departamento del Tesoro. ¿Qué es eso? El Departamento del Tesoro, los que imprimen el dinero y todo eso. Estas personas que trabajan para el servicio secreto se especializan. Le leí Juan para escudriñar la palabra, porque en ella se encuentra la vida eterna. Y ellas son las que testifican del Señor Jesús. Estas personas que trabajan para el servicio secreto estudian el billete real. Cogen un billete de 20, no tengo un billete de 20 ahorita, pero mire, cogen un billete de 20 y lo estudian de tal manera, lo tocan, lo palpan, lo cierran los ojos y lo estudian solamente al tacto, solamente tocándolo. Porque ustedes saben que hay diferentes países falsifican el dólar, el billete de 20, el billete de 100, pero ellos se especializan en aprenderse al tacto solamente, con los ojos cerrados, cómo se siente el billete de a 20. Y lo conocen, pero al toque, al tacto solamente. Pueda que en cierto país lo falsifiquen y fallen en algo. En otro país lo falsifican y fallen en otra cosa. Ellos no están estudiando los billetes falsos, sino el billete verdadero. Cosa que cuando le pasan un billete falso, al vuelo, lo detectan y saben que es un billete falso. Por eso es que la palabra de Dios nos dice
que debemos de escudriñar las Escrituras. Nadie tiene derecho a decirte a ti ni a mí que no podemos estudiar, que no podemos leer, que no podemos escudriñar lo que la palabra de Dios dice, porque Dios mismo nos dice que debemos de escudriñar su palabra, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y mire, como si fuera poco, la Biblia no es complicada. La Biblia no es complicada para nada. Ella misma, en el contexto, se explica completamente si la escudriñamos. Con esto los dejo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, escuche, por completo, y todo vuestro ser, está refiriéndose y hablando de todos los que caminamos sobre la faz de la tierra. Vuelvo y repito, y el mismo Dios de paz os santifica por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Allí menciona tres cosas. Somos compuestos verdaderamente, y si lo entendemos claramente, somos espíritus que tenemos un alma que habita en este cartucho, por decirlo así, en esta vasija de barro. Somos espíritu que tenemos un alma que habitamos este cuerpo físico, este cuerpo natural, este cuerpo carnal, este cuerpo terrenal. Cuando usted y yo cerramos los ojos aquí, ahí no termina todo. Ahí no termina todo. Si usted se muere con esa creencia, sin haberla rechazado completamente, absolutamente, rotundamente, cuando usted se le abran los ojos en la eternidad, usted va a descubrir que se equivocó y ya va a ser muy tarde. Como lo que les dije anterior y compartí anteriormente con ustedes, la historia de el rico y Lázaro en el capítulo 16 de Lucas. Léala cuando tenga tiempo, porque ahí es claro el mensaje, es clara la enseñanza, es claro lo que está establecido, que hay dos lugares, y dos lugares solamente, el cielo y el infierno. No hay purgatorio, no hay ningún otro lugar, no es que ahí se termina todo, ahí se acaba todo. No. Este cuerpo deja de ser. El espíritu regresa a Dios quien lo dio, y el alma es la que se salva o se pierde. Por favor, que no sea muy tarde, antes de que llegues a descubrir de que tienes un alma, que cuando tus ojos se cierran aquí, en este lado de la eternidad, y se abran en el otro lado de la eternidad, que partas de este mundo con Cristo Jesús en tu vida, con Cristo Jesús como tu único y exclusivo Salvador, porque ya no va a haber otra oportunidad. Mientras hay vida, hay esperanza. La oportunidad que Dios nos da es ahora, mientras tenemos vida. Mientras hay vida, hay esperanza. Si nunca has orado, ora conmigo. Repite esta oración. Las palabras no te van a salvar. Ponle fe. Cree lo que vas a repetir conmigo.
Cierra tus ojitos allí donde estás. Y di de esta manera: Dios Todopoderoso, vengo a ti porque reconozco de que me han mentido, de que me han engañado, que me han enseñado y me han dicho cosas que no son bíblicas, que no están en tu palabra. Y me arrepiento. Rechazo todo eso para creer lo que dices tú en tu palabra, eterno Dios. Porque tú no me puedes mentir. Hebreos capítulo 6, verso 18 dice que lo único que es imposible para Dios es mentir. Y Dios no puede mentir. Te pido que me perdones todos mis pecados, toda mi incredulidad. Perdóname. Lávame con la preciosa sangre que derramó tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Para que cuando yo parta de este mundo, cuando se cierren mis ojos, aquí físicamente hablando, mi alma se vaya al lugar donde tú has preparado un lugar para mí. Porque no me quiero perder. Y no quiero descubrir de que me han engañado y cuando ya parta de este mundo va a ser muy tarde. No quiero que eso me suceda. Eterno Dios, acepto a Jesús como mi único y exclusivo Salvador. Renuncio a todo aquello que me han enseñado dentro de la Watchtower, dentro de los testigos de Jehová, porque todo eso es mentira. Tu palabra es la verdad. Me arrepiento. Hago un 180 y ven en esta dirección, pero doy la media vuelta para seguirte a ti. Te acepto a ti como mi único y exclusivo Salvador. Gracias por perdonarme. Gracias por lavarme, por purificarme, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias. Te lo pido todo en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. A quien sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración desde ahora y para siempre. Amén. Amén, amén y amén. Si hiciste esa oración, te puedes preguntar qué hago ahora. Busca una Biblia, la Reina Valera, la revisión de 1960, y empieza leyendo el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Léelo unas media docena de veces. Y después que leas el Evangelio según San Juan una media docena de veces, lee el Nuevo Testamento completo desde Mateo al Apocalipsis. 29 libros. 29, 27. Y busca una iglesia donde se predique el Evangelio completo. Que Dios te bendiga y te guarde. Si nunca nos conocemos aquí en la tierra, eso no importa. Porque lo importante aquí no es que tú me conozcas a mí, sino que conozcas a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie viene al Padre sino es por medio de Él. Como dice Juan capítulo 14, verso 6. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, hoy, mañana y siempre. La paz del Señor sea sobre ti, sobre tu familia, sobre tu hogar. Que Dios te bendiga siempre. Amén, amén y amén.